Buenas tardes a todos. Volvemos a estar aquí otra vez con un nuevo webinar para aprender de cómo ahorrar energía en edificios comerciales. En este caso, de la mano de Fifthplay, un partner nuestro que tiene muchísima experiencia en este sector. Vais a ver no solo cómo ahorrar, sino cómo ser eficientes y cómo seguir los pasos para llegar a esa eficiencia, que esto es lo importante, ¿no? Hoy estamos con Pablo Yuc, de International Pre-Sales Consultant de Fifthplay, y conmigo mismo, con Jordi, de Dexma. Si os parece, empezamos. Antes de nada, como siempre, podéis enviar vuestras preguntas a través de la ventana del GoToMeeting y después, con muchísimo gusto, os daremos respuesta a todas o a todas las que podamos, y si no, individualmente os iremos respondiendo a cada uno de vosotros. Bueno, el sector retail y la energía. ¿Por qué hemos escogido el sector retail? Hemos escogido el sector retail porque, aunque hay muchísimas tendencias y cuando buscáis por internet tendencias del sector retail, encontraréis de que si el omnichannel, que si la venta online versus la venta offline, que si toda la parte de IoT, los beacons y para identificarte dónde estás en cada una de las tiendas y demás, es importante que veamos realmente dónde hay una parte importante del ahorro y del margen en un retail. ¿Qué estamos viendo en los retails? En los retails, y aquí estamos viendo cómo se dividiría el consumo energético en un retail en el que tienes un retail de comida o no un retail donde hay alimentación, que la mayoría del coste energético es en la refrigeración, en las neveras. También, y aquí no sale reflejado, pero también es importante tener en cuenta que en la mayoría de los retails, en la mayoría de supermercados o en panaderías, también tenemos hornos que consumen también una gran parte de nuestro coste energético. Pero fijaros en la luz, en el aire acondicionado, en la calefacción, en la ventilación. El coste energético es muy, muy alto. Recientemente, buscando estas tendencias, ¿qué es lo que encontré? Encontré que una de las tendencias o uno de los grandes problemas en el retail, en la parte de consumo energético, es de que se podía incluso llegar a ahorrar un 30% de energía haciendo políticas energéticas o planes energéticos, lo que llegaba a suponer hasta un 6% del margen. Es decir, queremos vender más, pero también queremos vender a mejor margen, ¿verdad? Entonces, hagamos un plan energético. Y más aún en un país como el nuestro, donde la energía está aumentando de forma espectacular, un 107%, cuando hemos crecido un 13% en nuestro Producto Interior Bruto en los últimos 10, 11 años. Es decir, si el consumo energético es muy importante en el sector retail y además vemos que reduciendo este consumo energético podemos incrementar nuestros márgenes y el precio de la energía sube, entendemos de que es muy, muy, muy importante reducir este consumo o al menos hacer un plan, ¿no? Hoy veremos un caso práctico con Fifthplay, un partner nuestro de origen en Benelux, en el que ellos nos van a explicar qué es lo que están haciendo hoy en día en el retail, ¿vale? Por eso os presento a Pablo Yuc. Pablo, no sé si nos puedes presentar. Sí, muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfecto. Lo que no llegó a ver es tu presentación. No sé si nos la puedes enviar. A ver, cuando os esté viendo. Perfecto. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Jordi.
Como ha dicho Jordi, yo soy Pablo Lluc y trabajo en el departamento de Sales Consulting de Fifth. Primero de todo, quería agradecer a Dexma la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia y a todos vosotros, a los gestores energéticos, que esperemos que os sintáis identificados con la realidad que vais a ver, que muchas veces es muy enriquecedor el poder cambiar de observador y ver diferentes puntos de vista en esto de la gestión energética. Ha hecho una introducción fantástica Jordi, pero yo voy a hablar, a ver si puedo pasar esto. Vale. Voy a hablar de nuestra experiencia de Fifth Play en el sector comercial, en el sector retail y con una serie de titulares muy definidos, ¿no? Que sería hablar primero del cliente, cuál es el contexto de nuestro cliente, el proyecto que estamos planteando, la solución que le proponemos para resolver una serie de inquietudes que él tiene en materia de eficiencia energética, cuál es el resultado y, lo más importante, las conclusiones y qué connotaciones de negocio se pueden derivar de toda esta experiencia. Realmente lo más importante no es que hagamos un análisis detallado del hardware, sino que vayamos a las funcionalidades y cómo de una plataforma de monitorización y telecontrol se derivan una serie de proyectos de valor añadido. Bueno, voy a empezar haciendo una pequeña introducción de Fifth Play para el que no nos conozca. Somos partner de Dexma y nosotros trabajamos soluciones de conectividad en el ámbito de la gestión energética, comprendiendo desde la plataforma, los concentradores de datos multiprotocolo y dispositivos inteligentes para sensores y demás, ¿no? Volviendo a este caso práctico, empezamos describiendo cuál es la situación y cuál es la realidad de nuestro cliente. Nosotros nos encontramos con una empresa familiar que tiene una facturación anual superior a los 100 millones de euros. Su negocio es el textil, la venta de zapatos, y es un proyecto multipunto o multisede. Las necesidades de gestión energética que tiene este cliente es el OPEX energético descontrolado, ¿vale? Él, sobre todo, la mayor inquietud que tiene es cómo puedo controlar o cómo puedo conocer los distintos patrones de consumo que tengo en distintas tipologías de tienda. Entonces, aquí es donde viene la importancia del concepto de la eficiencia energética, que va muy ligada al ahorro y al consumo, y la eficiencia operativa, que va ligada a los mantenimientos preventivos y correctivos. Pablo, perdona. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es esto del OPEX? También he oído la palabra CAPEX. Sí, bueno, el OPEX, Jordi, y todos los que nos escucháis, y el CAPEX son términos financieros que se utilizan mucho en un contexto de gestión energética y tiene que ver con lo que viene del inglés del Operational Expenditure o la partida de operación. Tenemos que ver que los proyectos de gestión energética están ligados o van relacionados con cómo podemos reducir el OPEX, que es el coste de operación, para tener una repercusión positiva en la cuenta de resultados. O sea, es un poco lo que comentabas al principio en esta introducción del webinar, de que cada vez más son las empresas de retail que quieren cruzar parámetros de gestión energética con parámetros puros de negocio, cruzar kilovatios hora con márgenes de venta y demás. Entonces, hablar en estos términos financieros y ser financieros, pues es bastante común. ¿Vale? Pablo, podríamos decir que el OPEX es el coste de operación, el coste de mantenimiento, ¿no? Y el CAPEX Sí. sería la inversión, ¿no? Si tengo que invertir. Efectivamente. El OPEX va ligado a los costes de operación, mantenimiento, el coste energético se suele meter en el OPEX y el CAPEX es la inversión, ¿vale? Perfecto. En el contexto de un proyecto de gestión energética, el CAPEX va ligado a las estrategias de eficiencia energética en las que invertiremos, ¿vale? Bueno, ahora paso a describir el proyecto. Una vez descrito el cliente, el proyecto al que nos enfrentamos es un proyecto multipunto, donde primero presentamos un proyecto piloto. Aquí está la discusión que suele haber con esta tipología de proyectos de, oye, ¿es necesario primero hacer un piloto? Bueno, casi siempre es necesario hacer un piloto. Muchas veces, además, no hay una retribución por este piloto. Pero bueno, es una exposición de capacidades y en este caso práctico nosotros comenzamos haciendo 5 tiendas piloto y firmamos un rollout ya dentro del proyecto de despliegue
de 15 tiendas al año hasta completar los 76 puntos. Lo más importante, Jordi, en este tipo de proyectos multipunto o multisede es la estandarización de las soluciones. Es decir, nos va la vida en el rápido despliegue y por eso creemos que hay que buscar soluciones de monitorización y telecontrol que sean plug and play, o sea, que sean fáciles de instalar, flexibles en cuanto a la integración con otros sistemas, escalable, que tenga oportunidades de ampliarse y replicable de manera que sea fácilmente copiable en otros entornos. Entonces, lo que nosotros hicimos para este Aquí proyecto... debe estar la clave, ¿no, Pablo? El que sea copiable, que una misma solución sea copiable para todas las mismas tiendas, ¿no? En este caso. Eso es, sin duda. Entonces, nosotros lo que hicimos es estandarizar una serie de kits de monitorización y telecontrol para conocer los patrones de electricidad, agua y gas en distintas tipologías de tienda. Es decir, pues había tiendas de 250 metros cuadrados donde poníamos un carril DIN, pues con un solo medidor y con el gateway, y luego tiendas más grandes donde iban ya relés de telecontrol y demás. ¿Vale? Pero siempre teníamos como 5 o 6 kits que se iban repartiendo, ¿vale? Y se iban repitiendo. Entonces, ya entrando un poco más en la solución técnica, sin hablar demasiado en detalle de esto, estábamos presentando un sistema, este sería el sistema ideal o el kit más completo, ¿no? Que por un lado tenía monitorización en cabecera estamos hablando de electricidad, agua y gas, luego submetering, que es agrupaciones de circuitos de iluminación, de clima y de máquinas eléctricas, y luego relés o interruptores inalámbricos para activar o desactivar circuitos. En este caso, los parámetros clave en el sector retail es, por un lado, en términos de telecontrol, la iluminación y, por otro lado, el poder gestionar en remoto los termostatos a través de interfaces de aire acondicionado. Que esto pues, lo hicimos con unas pasarelas, Modbus RTU en este caso. Luego, realmente, si el hardware es una primera herramienta, la segunda herramienta y donde reside el valor es en la plataforma de monitorización y telecontrol. En este caso utilizamos dos interfaces, el primero de monitorización y análisis con la herramienta de Dexma y el segundo el interfaz de FeedPlay para el telecontrol. Vale, bueno, aquí hemos añadido un esquema de qué es lo que estamos cubriendo en este proyecto en cuanto al alcance de los sistemas de gestión energética. Podemos ver que estamos cubriendo tanto monitorización como gestión como control respecto de la capa 1, que es según el nivel de actuación. Según la granularidad del proyecto, estamos midiendo en cabecera y estamos realizando también submetering porque estamos agrupando distintos ramales de iluminación y de clima. Perdón. No estamos llegando a nivel de dispositivos. Muchas veces en el sector retail no es conveniente o no se suele llegar a nivel de dispositivo. Esto se suele utilizar más en industria. Cuando se necesita un análisis muy detallado, muy riguroso, pues se suele llegar a poner analizadores de red o contadores de energía en una línea de pintura, por ejemplo, o una línea de soldadura, pero en retail, en este caso, nos quedamos en la agrupación de circuitos de iluminación, circuitos de clima y demás. Y respecto de la última capa, de la capa 3, pues ahí estamos viendo cómo nos integramos con el sistema de alarmas. Instalamos un gateway, un concentrador de datos que hablaba de distintos protocolos, tanto cableados como inalámbricos. Por los dos interfaces de usuario que estábamos viendo antes, cubríamos todas las capas de gestión del análisis energético y distintos parámetros, electricidad, agua, gas y temperatura y humedad. Hemos añadido unos pantallazos de la solución, ¿vale? Para que veáis cómo quedaba los kits. A ver si soy capaz de... Vale. Bueno, como estáis viendo, al lado de cada cuadro pues se instalaba el gateway con los medidores, con los interruptores inalámbricos y luego siempre es muy importante, y aquí es la clave de la estandarización. Nunca en retail es muy difícil encontrarse un cuadro eléctrico igual, entonces
Por eso es muy importante ver hasta dónde podemos estandarizar las soluciones, si podemos utilizar para instalaciones existentes medidores inalámbricos mejor, si hay medidores multicanal, bueno, que en el mismo equipo esté el concentrador de datos y los medidores perfecto. Pero bueno, esto serían unas imágenes. Volviendo al tema de la plataforma, utilizamos dos tipos de plataformas. Por un lado, el interfaz de Dexma para lo que es el análisis energético y por otro lado, el interfaz de telecontrol de FitzPlay. Aquí estáis viendo algunos pantallazos de cómo quedaría pues, la parte sobre todo del telecontrol de los equipos de aire acondicionado, ¿vale? Y la programación de consignas. En retail es muy importante en cuanto al ahorro energético. Bueno, una de las inquietudes que tenía el cliente es, oye, vamos a colocar los relés de telecontrol para la iluminación de manera que haya un apagado y un encendido faseado de las luces de la tienda. O sea, si llega el Store Manager a las 7 de la mañana, que solo se encienda lo que es necesario y luego cuando se empieza a abrir al público, pues ya encendemos el resto de fases de probadores, ventas y demás. Entonces, el resultado, que es lo más importante y lo que queremos evidenciar con todo esto, es que hay una serie de estrategias de eficiencia energética que son inherentes al explotar un sistema de monitorización y telecontrol y que no requieren apenas CAPEX o la inversión que antes hablábamos. Es decir, fundamentalmente, la adecuación de hábitos de consumo, la programación de consignas de telecontrol y el ajuste de términos de facturación es algo que podemos conseguir explotando el sistema de monitorización y podemos llegar a umbrales o ahorros del 10-15%. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto en esta experiencia. Entonces, es muy importante conocer que el sistema de gestión energética nos ayuda a identificar estas estrategias que van antes en la escala de valor de la eficiencia energética, antes que la implantación de LEDs, del cambio de máquinas de aire, cambio de compresores, baterías de condensadores y demás. Hay mucho que se puede hacer y es lo derivado de explotar un sistema de gestión energética. Aquí vemos ejemplos de pues una de las inquietudes primeras que tenía el cliente es identificar los consumos pasivos nocturnos y los picos de demanda, ¿no? Pues muchas veces en retail se suelen quedar a cargo de los establecimientos personas que la gestión energética no tienen un gran conocimiento o no son muy rigurosos desde el punto de vista técnico y bueno, pueden tener descuidos como dejarse aire acondicionados encendidos y demás y realmente con una herramienta como la que estamos presentando pues se puede dimensionar y cuantificar y cómo repercute todo esto, ¿no? Jordi, si hay alguna pregunta, te ruego Explícame, que me... sí, explícame estos picos que se ven que pones unos interrogantes. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí es lo que hablábamos del faseado, de la iluminación y del clima. Pues es muy importante, bueno, lo que comentaba, ¿no? Que muchos establecimientos a las 7:30 de la mañana ya veíamos picos que se mantenían. Entonces, si conseguimos que la curva de carga se vaya escalonando y la hacemos coincidir más o menos con la entrada del público en cuanto a iluminación, pues se pueden conseguir ahorros muy significativos. Con el clima, con la climatización, aquí ya entraría en juego cosas tan importantes como la propia inercia térmica de los locales. Muchas veces en verano, sobre todo en España, pues se encienden los aires acondicionados 2 horas antes y a lo mejor con 1 hora antes y haciendo siendo más selectivos en cuanto a las zonas en las que ponen el aire acondicionado, pues es suficiente. Entonces, todo esto es lo que reflejan las gráficas, ¿no? Esos picos de demanda. También vemos que este cliente tenía consumos pasivos importantes, ¿verdad? Se ve en Sí, verde eso también. fundamentalmente al clima por la noche. Mm, muy bien. Muy bien, entonces, entrando al capítulo de conclusiones, bueno, como hacía hincapié al principio, creo que es lo más importante, que ver que los gestores energéticos o las personas que hayan en este webinar se sientan un poco identificados con esta realidad y vean cómo este caso es replicable y hay muchas connotaciones de negocio detrás de todo esto. El sistema de gestión energética, de análisis y de control
otorga al cliente el control de esos activos energéticos, que es una parte muy importante de su cuenta de resultados. Entonces, lo más importante que estábamos hablando es que permite identificar aquellas estrategias de eficiencia energética pasivas que no requieren una inversión adicional y que van antes de las grandes inversiones. Entonces, de alguna forma nos permite hacer el roadmap de la eficiencia energética y de la eficiencia operativa y priorizar nuestras inversiones. Y luego, por otro lado, y más aún ahora que la medida de verificación de ahorros con la implantación de IPMVP y el rigor que se está estableciendo en torno a todo lo que es la verificación de los ahorros, con una herramienta de este tipo podemos cuantificar y dimensionar los ahorros de forma legítima, ¿no? Muy importante para contratos tipo EPC o ESC de gestión energética. Y luego, para finalizar, con esto ya acabo, es ver que este caso que estamos viendo del pequeño retail aplicado a zapaterías y al textil, pues es replicable a otras instalaciones que por tipología de maquinaria y demás son muy similares. Nosotros aquí son, ya digo, números muy gordos, pero bueno, estaríamos hablando de que se pueden conseguir, estaríamos en la horquilla del 10 al 15% de ahorro solo en cuanto a medidas de ahorro energético pasivas, adecuación de hábitos, ajuste de términos de facturación y programación de consignas. Y aquí hay una regla que en la gestión energética que conviene comentar, que es que, por ejemplo, en el primer caso es de suponer que para alcanzar ese 15% de ahorro en base a medidas de ahorro energético pasivas, una panadería no se debería dejar más de una factura mensual, o sea, en este caso serían 600 euros, en un primer sistema o una primera capa de un sistema de monitorización y telecontrol. Y lo mismo para el resto de establecimientos. O sea, hablaríamos de que una panadería con 600 euros debería ser capaz de, pues quizás sería un analizador de red y un gateway, de alcanzar esa horquilla de ahorros del 10-15%. Lo mismo para una tienda de muebles y para el resto de instalaciones, pero vemos como un pequeño supermercado y una carnicería de charcutería puede dar mucho más juego en cuanto a gestión energética porque entra un parámetro clave o una instalación clave que es el frío industrial. Entonces el margen de optimización ahí es mucho mayor. Si en el resto de instalaciones, en el resto de proyectos multipunto estamos hablando fundamentalmente de iluminación y clima, en estas dos instalaciones ya tienen un rigor más técnico con el frío industrial fundamentalmente y las cámaras frigoríficas y demás. Entonces, como conclusión, todo esto nos ayuda, el sistema de gestión energética nos ayuda a conformar nuestro caso de negocio, ¿no? y nos dice hasta dónde podemos llegar en el roadmap de la eficiencia energética y las estrategias a implantar. Y bueno, Jordi, con esto acabo. Muchas gracias, ya digo, a Dexma y a todos los que estáis aquí presentes y bueno, espero que de alguna forma esta experiencia que hemos compartido os sirva para vuestro día a día y bueno, y cualquier cuestión quedo completamente a vuestra disposición. Seguro, Pablo, muchas gracias. Déjame hacerte un par de preguntas que están saliendo por aquí. Unos me preguntaban estás hablando de tiendas de zapatos, tiendas de moda al final, donde la iluminación, el confort, ¿no? Incluso la humedad. Alguno me decía algún día el tema de la calidad del aire, pues era muy importante para ellos, ¿no? ¿Os dejan realmente actuar en la luz, en la iluminación? Bueno, es muy buena pregunta. Hablando del retail, o sea, es un sector muy amplio y en una carnicería, una charcutería, pues posiblemente la iluminación no sea una instalación tan importante o tan core como pueda ser para la industria textil. Hay que tener en cuenta que el negocio principal de la industria textil reside en la reproducción cromática de las prendas. Entonces, cuando una empresa de servicios energéticos les propone una implantación o un cambio por una tecnología LED y demás,
son muy reacios. Otra cosa, desde nuestro prisma y desde esta experiencia, es la programación de consignas de telecontrol. Ellos fueron muy receptivos a encender y apagar las luces en remoto mediante la plataforma. Eso sí, luego ya como toques la luz en cuanto a cambiarlas y demás, se van a meter porque es algo por... Mm. A mí me decían, Pablo, de otra pregunta que había por aquí, es que el nivel de inversión. Yo creo que de alguna forma la has podido responder, pero ¿cómo recomendarías? ¿Qué nivel de inversión hay que hacer en una tienda? Bueno, es muy importante a la hora de analizar la inversión, la última diapositiva que hemos mostrado, ver cuál es el umbral, cuál es el recorrido primero en eficiencia energética. Y por eso también, y volviendo al principio de la presentación, hay que pararse a pensar, clasificar las tiendas en cuanto a la tipología y ver que en una tienda de 250 metros cuadrados que se está dejando 700 euros al mes de factura, pues a lo mejor el caso de negocio en esa tienda no sale poniendo redes de telecontrol o poniendo una arquitectura muy complicada. Pero a mí me gustaría que nos quedemos con la regla que hemos comentado de que no debiera suponer más de una factura o del consumo mensual en euros un primer sistema de monitorización y telecontrol básico. Mm. Una factura, ¿qué quiere decir? ¿Un 10% Una aproximadamente, entonces? Sí, 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 sí. Es algo Mm. aproximado. Muy bien. Sí, el ratio puede ser, pues lo que veíamos, de 6.000 euros al año en coste energético, pues 600 euros es algo razonable como cota. Luego tenemos que ver que en un proyecto multipunto todo se va balanceando. O sea, a lo mejor, por eso es importante analizar qué recorrido hay en términos de eficiencia energética para que unas tiendas se vayan compensando con otras. Claro. He estado viendo también comportamientos extraños muchas veces sobre todo en tiendas, más que tiendas, en establecimientos de comida rápida. No sé si conoces o tienes experiencias en casos de que se abren los hornos o cuando se encienden las planchas. ¿Verdad que hay siempre ejemplos interesantes ahí a contar? Sí, no, no, desde luego. En ese tipo yo es un retail mucho más sofisticado. Ya estamos hablando, aparte de la iluminación y clima, estamos hablando de máquinas de frío industrial, de freidoras, de hornos, de cámaras, y ahí siempre hay mucho recorrido. Lo que pasa es que tienes que ver si quieres encender o apagar o hacer ciertas programaciones a través de una plataforma web. eh, que no choque, ¿no? Con el core de negocio de la empresa, ¿no? O sea, ellos tienen sus horarios y muchas veces tienes que rebuscar un poco cuál es la solución sin que puedas dañar la instalación, ¿no? Por así decir, la instalación en cuanto a ingresos. Claro, claro. Por aquí también me preguntaban es qué relación hay entre los costes de hardware y software. O sea, entendemos de que el coste del software es un coste que se repercute en todos los establecimientos. En cambio, el hardware es individual en cada una de las tiendas, ¿no? Entonces, en la tabla que nos enseñabas antes de que una tienda que gasta 6.000 euros, pues debería gastarse 6.000 euros en monitorización o en equipos, entendemos que aquí no tienes en cuenta el software. Claro, claro. O sea, lo bueno del software y la licencia, y sobre todo para un multipunto, es que lo acabas repartiendo en todo el proyecto. El hardware, por eso el hardware hay que minimizar lo máximo posible y darle valor, sobre todo a la plataforma y al servicio que hay detrás. Ahí es donde reside el valor de que puedas conseguir ahorros. Pero sí, efectivamente, lo que es la licencia de la plataforma se reparte en coste con todo el multipunto. Pablo, una última pregunta por aquí. O bueno, vamos a ver si van entrando más, pero la última es, ¿qué sectores dentro de retail o qué subsectores, podríamos decir, crees que son los más sensibles a posibles ahorros en eficiencia energética? Bueno, Sí. yo como,
Sí, perdona. Dime, dime. No, como hemos comentado, eh, cuanto más tipología o más heterogénea sea la instalación o los puntos de energía a nivel de instalaciones, pues mayor recorrido hay. Posiblemente el caso que estemos viendo de textil sea de los que más poco recorrido tengan, porque estamos hablando solo de instalaciones de iluminación y clima, y ya digo que en iluminación y también en clima, que son parámetros de confort, puedes tener ciertas interacciones con el cliente. Sin embargo, en supermercados, en panaderías, en franquicias de comida rápida, sobre todo yo creo que en supermercados, donde ahí tienes iluminación, clima, frío industrial, máquinas eléctricas, hornos y demás, ahí es donde realmente hay más por donde buscar y donde más sentido tiene un sistema o más se justifica un sistema de monitorización y telecontrol para determinar una serie de estrategias de eficiencia energética. Ese Claro. es nuestro punto. O sea, donde tenemos, lo que me decías, ¿no? Tenemos neveras, tenemos hornos o tenemos planchas de comida. Ahí sería ya súper obvio de que hay que hacer algo, ¿no? Uh Pero -huh. tú nos has puesto un ejemplo que para mí es muy sintomático. Yo pensaba, bueno, una tienda de zapatos, una tienda de ropa, al final tienen, deben tener poco recorrido, pero vosotros estáis viendo que también lo tienen. ¿Qué ahorros habéis conseguido en este tipo de clientes? Nosotros en el rollout que llevamos ahora estamos entre el 10 y el 15% de ahorro solo en base a estrategias pasivas. Quiero decir que hay poco recorrido si lo comparamos con otras que tengan instalaciones, pues ya digo, de frío industrial o demás. Pero sí que hay recorrido, sobre todo si es un multipunto donde tienen muy descentralizado el coste energético, que no saben lo que están consumiendo y solo con hacer un manual de buenas prácticas de adecuación de hábitos de consumo para el personal de tienda, por ejemplo, que es lo que hemos hecho en este proyecto, se consiguen ahorros muy importantes y es una medida muy económica, ¿no? De las primeras que estarían en la escala de valor. Claro, claro. Veíamos en tu presentación de que en una tienda podríamos llegar a ahorrar por medidas pasivas, decías tú, ¿no? Más pasivas o de comportamiento, unos 2.700 euros. Esto quiere decir que si tuviéramos 10 tiendas estaríamos hablando de 200, de 27.000 euros. Estaríamos hablando de que si tengo 100 tiendas son 270.000 euros. No, no es mucho dinero que la gente está dejando de ahorrar. Efectivamente, pero es que yo creo que como gestores energéticos el proyecto multipunto es precisamente el mercado, por así decirlo, donde más se justifique, ¿no?, este tipo de soluciones. Y es que pues, el factor escalable o el multipunto hace que sea una cuenta muy grande, ¿no?, a nivel de coste energético. Sí que es verdad que en unas tiendas se van a compensar con otras, es lo que comentábamos, que en una a lo mejor tienes un recorrido del 5%, pero en otra tienes un 30%. Nosotros hemos visto durante el rollout de este proyecto que había tiendas que lo hacían perfecto, el tema de ajustar pues, el tema de las luces y demás, y tenían cierta concienciación con todo esto, pero son muchas tiendas, son muchos puntos y sobre todo en grandes corporaciones tienen mucha inquietud por saber qué está pasando en cuanto a la energía porque atañe directamente a la cuenta de resultados. Claro. Aquí nos preguntaban desde internacional, no te sé decir en qué país, pero Francisco nos preguntaba, no sé si tú puedes acabar de entenderlo, yo no sabría responder, decía, ¿cuáles son las normas internacionales para equipos que se recomiendan en un sistema de gestión energético? No sé si hay algún tipo de normativa en este sentido, tú la conoces, Pablo. Bueno, a nivel de equipos, nosotros trabajamos con la certificación MID, pero bueno, sé que en Latinoamérica, a nivel de analizadores de red y contadores de energía, existen varias certificaciones, pues bueno, más que nada para atender a la calibración de los equipos. Ahora mismo, pues en Europa sé que hay varias, nosotros trabajamos con la MID
y bueno, me consta que fuera de Europa trabajan con otras. Mm. A mí me preguntaban por aquí si tenéis experiencia o cómo veis los sistemas de energía fotovoltaico, ¿no? En tiendas o en retail, en el sector retail, ah, si son aplicables. Sí, nosotros, por la experiencia que tenemos, los sistemas fotovoltaicos aplicarían sobre todo a retail de gran superficie. Sin Mm. dar nombres, pues serían empresas, grandes empresas de bricolaje o sobre todo en naves industriales, porque ahí está el factor de que tienen en propiedad muchas veces el hangar, por así decirlo, o la nave, y bueno, y pueden llenar la cubierta. Eh, Aquí tenemos un problema con la legislación, pero, pero luego, por ejemplo, en el retail de Pero pequeño que se va comercio, a resolver, Pablo, se va a resolver, seguro. sí, bueno, esperemos. En el retail de pequeño comercio, por ejemplo, tenemos el problema de los centros comerciales, ¿no? Que muchas veces, y también es un problema con la gestión de clima, que, que para llegar a la cubierta y demás, pues ya tienes problemas con de quién es el local, quién está pagando los alquileres, está en compartición con las máquinas de clima que tienen en la azotea, y son fórmulas ya más complicadas, pero yo en el retail de, perdón, de gran superficie sí que es algo que nos hemos encontrado, como tú dices que va a ir a mejor y con propuestas como las que estamos proponiendo seguro que todo esto consigue dinamizar de alguna manera todo eso. Muy bien. Por aquí Begoña nos pregunta, a ver si podemos responderla. Ah, ella ya me dice de que ya tiene monitorizada su centro, sus locales, pero le Uh -huh. gustaría incluir la parte de temperaturas, yo añado y humedades, ¿no? También afecta Sí. al confort. ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, nosotros para la temperatura, yo entiendo que son locales comerciales, ¿no? De lo que habla Begoña. Sí. Vale, nosotros a la hora de integrar clima con iluminación es algo bastante sencillo porque es hablar de la electricidad que es algo estándar, pero en el clima nos estamos encontrando con un problema muy clásico que es que el termostato habla con la placa de control o la placa de gobierno del sistema con un protocolo que es completamente cerrado, pero nosotros lo que estamos viendo y es lo que estamos integrando en nuestras pasarelas es que cada vez más son las empresas que facilitan este tipo de pasarelas que convierten ese protocolo que es propietario de una marca conocida de aire acondicionado, por ejemplo, a un protocolo que es estándar o interpretable por un gateway de mercado, ya sea un Modbus RTU, un BACnet o algo así. Por lo tanto, hay muchas opciones a día de hoy para hacerlo. Yo creo, perdona Pablo, que nos hablaba de incorporar la temperatura del local y la humedad del local. Ah, vale, no a nivel de termostatos. Sí, Bueno, más a nivel de, entiendo, de sensores y de sondas de temperatura, de humedad exacto. y ¿Cómo se resuelve este tipo de temas? bueno, nosotros en este proyecto hemos integrado sondas, normalmente iban por un protocolo inalámbrico que es Wireless en Bus y bueno, fácilmente es poner una tarjeta de comunicación en el gateway que hable Wireless en Bus y a partir de ahí pues se integran en la plataforma web. Pero a día de hoy, sondas de temperatura, humedad, las hay por pulsos, por MBus, cableados, inalámbricos, hay muchas soluciones. Realmente por eso ahí está la virtud o la importancia de que el gateway o el concentrador de datos que instalemos en una instalación sea multiprotocolo y hable muchos lenguajes. Claro, estupendo. No sé si eso resuelve un poco. Esperemos que sí. Si no, Begoña, ya sabes dónde encontrarnos y reformular la pregunta. Bueno, Pablo, yo creo que tenemos aún preguntas que resolver, ya iremos resolviéndolas. Me dice Begoña que sí, duda resuelta. Muchas gracias, Pablo. O Bueno, sea gracias. que lo hemos resuelto. Ah, yo creo que hasta aquí podríamos dejarlo. Me ha parecido muy interesante, de verdad. Creo que realmente el sector retail, muchas veces le llamamos el multipunto, ¿no?
Es un sector donde hay un potencial importante. Muchas veces el número de tiendas nos limita en un despliegue masivo, pero se está demostrando, y hoy creo que lo has dejado muy claro, de que los ahorros están ahí y nos están esperando para que para que vayamos a cogerlos, ¿no? Y al final del día, como decía al inicio, esto repercute en el margen. Y aquí todos dependemos del margen que hagan nuestras empresas. Contra más margen hagan, mejor irá nuestra empresa, ¿no? Y yo añado, mejor nos podrán pagar, ¿verdad, Pablo? Muy Tienes bien. toda Tenemos nuevos webinars. El próximo 24, predecir automáticamente el coste y consumo energético, el forecasting de la energía. Es decir, podemos llegar a saber cuánto voy a consumir el año que viene. ¿Puedo ayudar a mi director financiero a hacer a guardar ese dinero para el coste energético? Y más allá, si puedo predecir mi coste o mi consumo, ¿cómo podría actuar para reducirlo, verdad? Después, el 1 de diciembre tenemos otro interesante. Pablo, yo creo que seguramente a este te gustará, el tema del gas, energía térmica, los tanques de combustible, ¿verdad? Que el gas siempre ha sido más complicado, ¿no? De medir, Pablo. Sí, 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 sí. No, ahí cuenta conmigo. Ahí hacéis bien. Sí, sí, hay muchas inquietudes además respecto a eso. Exacto, y más con las noticias que están saliendo en que muchas ciudades dejan el gas natural. Ámsterdam he oído que tiene planes de dejar el gas natural. Interesante también. Y todo es esto por hoy. O sea, muchas gracias a todos, gracias Pablo y nos vemos en los próximos webinars. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias a Pero todos. no os olvidéis por dónde empezar a ahorrar. Energygrader.es, una forma masiva de saber cuál es vuestro potencial de ahorro. Simplemente introduciendo vuestras facturas os podremos decir cuál es vuestro potencial de ahorro, y sabiendo vuestro potencial de ahorro ya sabéis a quién llamar. A Pablo Yuc, que os lo logrará. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.